Terminó House of the Dragon y así me dejó. Corre, apertura. Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara Hermano. Y no iba a quedarme con el cosplay durante todo el video. Esto es todo lo que no viste en el último capítulo de la primera temporada de House of the Dragon. Fue un viaje hermoso cubrir esta serie y que ustedes hayan acompañado de la manera que lo hicieron. Por eso, antes de empezar, solo agradecerles por todo ese apoyo durante todas estas semanas. Ahora sí, vamos a repasar ese capítulo con cosas que quizás no viste. Porque este es un capítulo que cierra la temporada haciendo muchísimas referencias al inicio de la misma. Desde escenas que se desarrollan de la misma manera, finales con Rhaenyra mirando a cámara y principalmente el legado de Viserys y su frase sobre la relación entre los dragones y sus jinetes Targaryen. En su momento el rey dijo: la idea de que nosotros controlamos a los dragones es una ilusión, enfatizando en que por más que ellos establezcan un vínculo emocional, los dragones son bestias orgullosas e indomables. Esa misma ilusión es la que se les cae a Lucerys y a Aemond al final del capítulo, cuando nos muestran que al final de cuentas son dos chicos inexpertos con armas de destrucción masiva en sus manos. Vhagar y Arrax actuaron por su cuenta en el final de esta persecución, pero sus acciones parten de ese vínculo emocional que comparten con sus jinetes. Vhagar siente el desprecio y rabia que Aemond siente por Luke, y no incluye en la ecuación las repercusiones que tendría el hecho de asesinarlo. Arrax, por su parte, está tan asustado como Luke, y a pesar de su pequeño tamaño decide defenderse. Esta provocación en Vhagar, que es una dragona de guerra que siempre se ha vinculado con jinetes impulsivas, hace que responda a su manera. Esta escena, a fin de cuentas, simboliza el poder del miedo, y cómo este miedo provoca desentendimientos que escalan hasta desembocar en una guerra. Y este desenlace puede considerarse un cambio respecto al libro, en donde se da a entender que Aemond, una vez que emprendió vuelo para perseguir a Luke, salió con la determinación de asesinarlo. Pero de nuevo, Sangre y Fuego, el libro en el que se basa la serie, no está escrito con la perspectiva de un narrador omnisciente, sino que son relatos de testigos de cada uno de los hechos que relata. En este caso, se habla de cómo Aemond junto a Vhagar abordaron a Arrax y Luke, se escucharon gritos y llamaradas, y después, depende de qué versión creas, el final para Luke es diferente y va desde que se lo comió Vhagar hasta que cayó al mar, sobrevivió y vive con amnesia como un pescador común. Entonces, lo que hace la serie es complejizar más al personaje de Aemond, un chico que desde que se vinculó con Vhagar se preparó física y mentalmente para ser el mejor guerrero, pero que a esta altura no tuvo una experiencia real en combate. Como todos los segundos hijos en este show, es un chico que cree que todo lo que consiga lo va a tener que conseguir por sus propios medios, incluso el respeto de los demás. Por eso es probable que use la muerte de Luke para generar ese respeto a través del miedo en el reino, quienes a partir de ahora lo van a tener como un despiadado guerrero capaz de matar a su propia familia. Ahora en Aemond, hacia adentro, esa mochila le puede pesar, y acá podemos hacer un paralelo con Jaime Lannister, a quien vimos hacer cosas horribles y todo el reino temía por ser un guerrero letal, con él hacia afuera tratando de aparentar esa imagen, pero como bien sabemos en su desarrollo durante Game of Thrones, hacia adentro esas mismas decisiones lo acechaban. Por eso creo que en la segunda temporada Aemond va a ser un personaje muy pero muy interesante, porque al mismo tiempo él es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que esta muerte va a generar, y por eso tiene esa mirada al final de esa persecución. Pero ahora sí, después de explicar esa situación final, les propongo que reiniciemos el capítulo y vayamos escena a escena contando cosas que quizás no vieron, explicaciones y también simbolismos. Empezamos en el salón de Dragonstone, donde Luke está tocando la mesa del reino justo en el territorio de Driftmark, ese que heredaría en caso de morir Corlys Velaryon. Luke se siente descalificado para el título, pero Rhaenyra lo tranquiliza hablándole del destino y el deber a cumplir, tal y como su padre Viserys hizo con ella al principio de esta temporada. La mesa es la misma que venimos viendo a lo largo de capítulos anteriores y vimos en Game of Thrones. Esta la mandó a hacer a Aegon el Conquistador y es en donde planeó toda su conquista por Westeros. También es en esa mesa donde él muere mientras le contaba a sus nietos de sus aventuras y conquistas. El detalle de que la iluminen con fuego es un adelanto de lo que está por llegar al reino, una guerra de dragones que dejará todo ardiendo. Y el fuego es un tema constante en todo este capítulo. Está presente en esta mesa, por supuesto, es el poder con el que amenaza Daemon a los guardias reales, también es el elemento a través del cual Daemon hace contacto con el dragón Vermithor, y es frente al fuego en donde tenemos dos escenas clave para el desarrollo de Rhaenyra. Dos conversaciones con Daemon que muestran su plan de acción. La primera con ella buscando la paz para proteger la profecía que le compartió Viserys. La segunda con ella olvidándose de
de esa profecía porque el dolor de perder 2 hijos reemplazó esa motivación por conseguir el trono por una más personal, que es la venganza. Rhaenys llega con la noticia de la muerte de Viserys y con eso Daemon confirma sus sospechas sobre que Alicent mató a su hermano, sospechas que nos vienen planteando desde el capítulo 8. Esto lo pone en un camino de guerra, ignorando los deseos de Rhaenyra. Por cierto, en este momento Daemon agarra a Darksister, una de las espadas emblemáticas de la conquista de Aegon. Esta es la primera vez en la historia que esta espada y su hermana Blackfyre no están peleando en el mismo bando. Por su parte, la noticia de Viserys y cómo Aegon fue coronado rey le genera un trabajo de parto prematuro, y así es como Rhaenyra termina la temporada con 2 hijos muertos por acciones directas o indirectas de los verdes. Rhaenys entonces da sus razones de por qué no prendió fuego a todos en la fosa de los dragones, alegando que esa traición de los verdes va a generar una guerra, pero no es su lugar iniciarla, ya que ella no lidera ninguno de los dos bandos. Y acá el capítulo entonces nos lleva a 2 escenarios de batalla: Daemon y su consejo de guerra por un lado, mientras que Rhaenyra pelea en su parto. Siguen resonando entonces las palabras de su madre Aemma en el primer capítulo: el campo de batalla de las mujeres nobles en Westeros es este, y la escena hace énfasis en cuán irónico es que mientras son las mujeres las que sufren y sangran por dar a luz niños nobles, son los hombres los que se benefician de ese linaje, siendo los primeros en heredar títulos y tronos. Durante el parto vemos imágenes de Syrax sufriendo de la misma manera que su jinete. Esto establece lo que dijimos antes en el video: esa conexión emocional que los dragones y jinetes comparten es real y también es específica en cada caso. Cuando Rhaenyra manda a llamar a Luke y Jace, ambos están peleando y Luke no puede mantener el ritmo del duelo, lo que funciona como un adelanto de lo que pasará más adelante. Ambos se ponen en tema y para Jace este momento representa un paso de una etapa a otra en su vida, que es convertirse en hombre, por eso después va a buscar ser parte del consejo de guerra de su madre. En la mesa militar, mientras tanto, Daemon ordena los primeros movimientos de guerra sin importar si eso es lo que Rhaenyra quería. Menciona buscar el apoyo de los soldados de la guardia de la ciudad que todavía le son leales a él, y recordemos que Daemon fue el primer comandante de la guardia de la ciudad de King's Landing, los de las capas doradas, y de hecho llevan capas doradas por idea de Daemon. Y esa jugada de buscar apoyo en la guardia de la ciudad ya la había previsto Otto en el capítulo anterior, y por eso mandó a capturar a los líderes de esa guardia que todavía tenían simpatía por Daemon. Se menciona que Corlys está mejorando y ya se fue de la isla de Evenfall, que es el territorio de la casa Tarth, de la cual en un futuro va a ser parte Brienne. También se mandan cuervos a las casas de Bar Aemon, Darkling y Massey, que son familias que gobiernan lugares cercanos a King's Landing o la zona conocida como Crownlands. Ese es el lugar más fuerte para Rhaenyra. Conforme nos vamos alejando de King's Landing hacia el oeste, todos esos territorios son más cercanos a los verdes. Daemon entonces lleva a Jace al Monte de Dragón para que sea testigo de lo que él considera el verdadero poder. No es la política ni la retórica, sino la fuerza, el miedo y sobre todo los dragones. Así es como consigue la lealtad de los guardias reales, y desde esta perspectiva podemos ver bien el diseño de Dragonstone, con el camino hacia el castillo siendo el lomo con escamas de un gran dragón. Mientras Daemon hace toda esta performance, Rhaenyra da a luz a una niña sin vida y sin finalizar su desarrollo. En los libros, la descripción de las septas presentes es todavía más cruel, mencionando que el bebé nació todo deformado, un monstruo con cola de dragón. Y en la serie no lo establecen, lamentablemente, pero en las páginas esta bebé se llamaría Visenya en honor a la hermana esposa de Aegon el Conquistador, la cual es la primer jinete de Vhagar. Pasamos a Rhaenyra preparando el cuerpo de su bebé para el velorio, y con ella ya son 3 las mujeres que vimos en esta situación, cada una reaccionando de manera diferente frente a la pérdida de un ser querido y la preparación de su cuerpo. Rhaenys mirando inerte a su cuñado, cansada de la cantidad de veces que estuvo en esa situación en tan pocos años por todas las muertes que sufrió en su familia. En el caso de Alicent, queda aferrada a sus creencias y por eso no mira a las hermanas silenciosas trabajar porque es mal augurio. Finalmente Rhaenyra toma el trabajo por sí misma, y es algo que la vamos a ver hacer más adelante con la guerra. En el medio del funeral llega Sir Erryk con la corona de Viserys y le jura lealtad como legítima heredera. Él robó la corona del cuerpo de Viserys y, como dijimos en el video anterior, este objeto lleva un simbolismo muy potente y es un contraste claro con la corona del conquistador que lleva Aegon. Esta le perteneció a Jaehaerys y Viserys, 2 reyes obsesionados con mantener la paz y unidad entre las casas del reino. Por eso su corona lleva los emblemas de las grandes casas en el continente. En este momento todos juran lealtad, incluso Baela y Reina, excepto por Rhaenys, que se mantiene de pie todavía sin decidir su bando. Así pasamos al verdadero consejo de guerra negro con la mesa encendida, y acá es en donde viene lo bueno. Rhaenyra lo primero que hace es sumar a Baela y Reina a la mesa, un gesto que tiene impacto positivo en Rhaenys. Al repasar alianzas confirmadas tenemos las casas Celtigar, Staunton y las ya mencionadas Massey, Darkling y Bar Aemon. Todas estas casas tienen territorios cercanos a King's Landing y Dragonstone, rodeando a la capital del reino. Rhaenyra dice que en el valle lideran los Arryn y les recuerda
recuerda a todos que su madre Aemma era una Arryn, así que deberían tenerlos como aliados porque no van a darle la espalda a su propia sangre. Riverrun, la tierra de los Tully, siempre fue aliada, pero igual Daemon va a volar personalmente hasta allá para hablar con Lord Grover, que para dar un poco de contexto, este tipo es líder en Riverrun desde los tiempos de Jaehaerys, así que ya está bastante entrado en años y un poco chapado a la antigua. Por la parte de los Stark tenemos la primera mención al Lord actual de Winterfell, que se llama Cregan Stark. Él es un chico cercano a la edad de Jace y, como bien dice Rhaenyra, no hay Stark que haya roto un juramento. Y podemos decir que eso es cierto en esa época porque 170 años después vamos a ver lo que pasa cuando un Stark rompe un juramento. Lord Celtigar entonces para todo para hablar de un tema central. Los Targaryens tienen dragones y eso es lo que hace la diferencia. Así es como Daemon empieza a detallar cuántos dragones tiene cada bando, diciendo que los verdes cuentan con 4 adultos, mientras que ellos tienen a Syrax, Caraxes, los dragones de los hijos de Rhaenyra, Vermax, Arrax y Tyraxes, y también cuentan con el dragón de Baela, Moondancer o Danzarina Lunar. En su conteo, Daemon también incluye a Meleys, que es la montura de Rhaenys, lo cual no le hace ningún tipo de gracia. Además de estos 8, el príncipe recuerda que también hay dragones sin jinete, como Bruma o Seasmoke, el dragón de Lenor, que no lo siguió hacia esos y quedó en Driftmark, Vermithor y Silverwing, los dragones de Rey Jaehaerys y su esposa Alysanne, que están anidando en Dragonstone, al igual que 3 dragones salvajes, los cuales se llaman Sheepstealer, Grey Ghost y Cannibal. Ninguno de los 3 aceptó jamás un jinete y viven en libertad en la isla. Y sí, el tipo se llama Cannibal porque supo alimentarse de otros dragones. Y aprovecho para decir que se viene un video esta semana sobre todos los dragones que aparecieron en esta primera temporada y más datos sobre ellos, así que si tenés ganas de ver eso y no perdértelo, suscríbete y no te olvides de activar la campanita. Entonces llega el mensaje desde King's Landing y es el mismísimo Otto que trae términos para la continuidad de Aegon en el trono y así poder asegurar la paz en Westeros. Toda esta secuencia está filmada de la misma manera que la escena en el mismo lugar y con los mismos protagonistas en el capítulo 2, con Rhaenyra volviendo a desescalar la tensión entre Otto y Daemon. La lista de elementos que aportan a la legitimidad de Aegon como rey es una línea que sale directo del libro, pero que la serie decidió dársela a Otto, y así termina repasando todas las ideas de su hija Alicent, finalizando con el mensaje de una reina a la otra, que es esta página del libro sobre la leyenda de la princesa Nymeria que leían Alicent y Rhaenyra de chicas en el primer capítulo. Si se acuerdan, en esta leyenda se contaba cómo Nymeria sacrificó su poder naval para quedarse en lo que sería Dorne con su gente y así hacer crecer a ese reino. Y esto es exactamente lo que Alicent le está pidiendo a Rhaenyra, que haga a un lado su fuerza y su reclamo para poder mantener la paz en el reino. Y pese a que los términos son malos, ella intenta desactivar la tensión porque, como dice más adelante, no le interesa ser reina de un reino de huesos y cenizas. Una frase que escuchamos decir a Daenerys en su momento antes de que su temor se convierta en una realidad. En este momento tenemos el último vistazo entre los hermanos Erryk y Arryk, ahora ubicados en bandos separados. En los libros se detalla más sobre esta última reunión que tienen como hermanos, con ellos despidiéndose para después volver a encontrarse ahora como rivales. La serie decide obviar eso y enfocarse en Rhaenyra, lo cual tiene bastante sentido. Y así llegamos a otra de las escenas que generó discusiones y tiene que ver con la de Daemon ahorcando a Rhaenyra. Y a lo largo de la temporada la serie nos mostró dos constantes sobre Daemon. Primero, su código de honor pone a la familia por sobre todo. Y segundo, entiende a la fuerza como única variante determinante del poder. Nos mostraron cómo su relación con Rhaenyra parte desde la diferencia de poder, seduciéndola desde la manipulación y establecerse como patrón sobre ella. En este momento, Daemon está enceguecido en ira por pensar que los Hightower asesinaron a su hermano y traicionaron a la familia. La inacción de Rhaenyra lo exaspera y entonces vuelve a imponerse como ese patrón frente a ella. Pero Rhaenyra ya no es aquella adolescente y la mano en el mentón ya no basta, entonces recurre a la violencia explícita. Y no es casualidad que este impulso se presente justo después de que Rhaenyra mencione la profecía de Aegon. Viserys nunca se lo compartió a Daemon, con lo que él entiende que nunca lo consideró como posible heredero y eso termina de hacerlo estallar. Por eso entiendo que esta escena respeta al 100% el desarrollo que le dieron a esta versión de Daemon en la serie. Y en su frase sobre que los sueños no los hicieron reyes, sino que fueron los dragones, encontramos una última diferencia entre él y Viserys, y es en torno a la relación que ambos tienen con estas criaturas. Viserys siempre entendió que ellos no controlan a los dragones, que es una ilusión, lo cual muestra que para Viserys los dragones son criaturas únicas por sobre todo
todos los demás. Daemon, por otro lado, lo entiende todo al revés. Los Targaryen son esas criaturas únicas por sobre todos los demás y por eso tienen potestad sobre los dragones. Y afortunadamente tuvimos el regreso con gloria de Corlys y también de la pareja con más poder a lo largo de la temporada, que son él y Rhaenys. En cada momento que tuvieron una conversación a solas, manejaron su postura con firmeza y acá llegan a un entendimiento sobre cómo Corlys decide abandonar la ambición, pero tiene que pelear esta guerra por sus nietos y nietas. Fíjense cómo cuando anuncia su alianza, el mismo Corlys primero los mira a todos ellos. Así es como los negros reciben el apoyo más fuerte hasta ahora, que es la Casa Velaryon y su flota marina, la cual es la más poderosa en todo Westeros, además de un nuevo territorio desde donde controlarla, que son los Peldaños de Piedra. Con esa zona asegurada, los negros, según cuenta Corlys, pueden bloquear todo comercio hacia King's Landing por mar, haciendo que la capital empiece a sufrir de hambre. El plan entonces es controlar el valle y las Stormlands para poder completar la horca y asedio a la capital. Por eso es que asegurar las alianzas es tan importante, y ahí es cuando Jace propone ser ellos los mensajeros para entablar lazos con los señores de esas regiones. Rhaenyra hace que Luke y Jace juren sobre el libro de los 7 que no van a llegar a esos lugares como guerreros sino como mensajeros, lo cual debería darles una especie de inmunidad diplomática. Todo esto también sucede en los libros, con Rhaenyra segura de que Lucerys recibiría una cálida bienvenida en Storm's End y por eso aceptó que su hijo vaya como mensajero, a pesar de ser el primer viaje largo que emprendía en soledad. Cuando salen Luke, Jace y Rhaenys de Dragonstone, suena el tema de Daenerys cuando vuela por primera vez encima de Drogon en la ciudad de Meereen, lo cual es un detalle súper lindo. Mientras tanto, Daemon va al Monte del Dragón y busca a un dragón misterioso cantándole una canción en Valyrio. Este dragón se llama Vermithor, el cual desde que murió Jaehaerys I está sin jinete y descansando en este monte junto a Silverwing, con quien tiene una relación tan cercana como Jaehaerys tenía con su esposa Alysanne. Es el segundo dragón vivo más viejo después de Vhagar y tiene bastante experiencia en guerras. La canción que canta Daemon habla sobre un dragón de 3 cabezas como símbolo de libertad absoluta. Esto puede ser una alusión al emblema Targaryen y la fuerza de la casa, o una propuesta de Daemon hacia Vermithor de vincularse con él junto a Caraxes. Si bien siempre vimos que cada Targaryen puede ser jinete de solo un dragón, también tenemos el ejemplo de Daenerys, que siempre voló con Drogon, pero estaba vinculada a sus 3 hijos. No me quiero meter más en el futuro de Vermithor porque esto ya es territorio de libros y spoilers y no sabemos hasta qué punto lo van a adaptar, pero toda esta escena es visualmente una de mis favoritas en toda la temporada. Y así llegamos a Storm's End. Aquella preocupación de Lucerys de no estar listo por ser Lord de Driftmark se comprueba como muy cierta en este momento, cuando vemos que el chico es muy inexperto en situaciones políticas. Él creía que recibiría una bienvenida acogedora, pero no sospecha nada cuando llega y solo lo reciben guardias del castillo sin ninguna presencia de la familia Baratheon. Tampoco se da cuenta de lo que significa que Vhagar ya esté en el castillo, y por cierto, otro plano de la dragona que queda entre los mejores de la temporada, y al enfrentarse al señor de Storm's End, que ahora es Borros, el hijo de Bormund, a quien vimos en el 4º capítulo, no puede reafirmar su posición y solo atina a entregar el mensaje de Rhaenyra, el cual habrá notado Borros no lee porque es analfabeto y tiene que dárselo a su maestro. La falta de propuesta de matrimonio hace que Borros elija el bando de los verdes porque Aemon sí está disponible para casarse con una de sus hijas, y el mensaje que le entrega Baratheon al pobre Lucerys sale directamente de los libros. Dile a tu madre que el señor de Storm's End no es un perro al que puedes llamar para enfrentar a sus enemigos. Aemon entonces interviene y exige el ojo de Lucerys como forma de pago del ojo que él le sacó en su momento. Acá es cuando Aemon devela el zafiro que puso en la cuenca de su ojo faltante, y es por eso que en la apertura a Aemon se lo representa con esta piedra. Él decide escalar la situación, pero Borros se pone firme y dice que no va a permitir un combate bajo su techo. Y esto en los libros sucede de una manera un poquito diferente, con Aemon ya enojado por los comentarios de una de las hijas de Borros, que molesta por no haber sido elegida como su esposa, le dice que quizás Lucerys no le sacó un ojo, sino que le sacó un testículo, y que le alegraba que no la haya escogido porque ella esperaba un esposo completo. A la salida, Lucerys se acerca a Arrax con el joven dragón súper asustado, tanto que también corre al encuentro de su jinete. Y aún con este miedo, durante toda esta escena, Lucerys nunca olvida darle instrucciones a su dragón en Valyrio, algo que más adelante en su desesperación el mismo Aemon va a olvidar. Aunque Arrax es más joven, ágil y pequeño, la tormenta hace que no pueda mantener su vuelo a toda capacidad. Eso beneficia a la gigante Vhagar y esto se evidencia en este plano donde nos pone en perspectiva el tamaño de cada dragón. Como dijimos antes, lo que sucede después es el producto de un pleito entre dos jinetes jóvenes e inexpertos, cuyo resultado es letal no solo para el pequeño Lucerys, sino para todo el reino, porque la temporada termina con Rhaenyra enterándose del asesinato
asesinato de su hijo a mano de los verdes, y si bien juró no empezar la guerra, esta mirada da a entender que está muy lista para terminarla. Y así nuestro análisis, amigos y amigas, de este último episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Últimas palabras, y lo voy a decir ahora porque quizás hay menos personas viendo a esta parte del video, pero son las que más valen la pena porque se quedan hasta el final, y asumo que es porque disfrutaron este análisis y quizás todos los anteriores. El canal creció muchísimo durante esta temporada, me dio bastante vértigo, pero más allá de los números, lo más interesante me parece es que se generó una comunidad muy linda alrededor de House of the Dragon. Lo mismo había sucedido con Game of Thrones, y estoy muy feliz con que mucha gente se haya reconectado con Cámara en Mano a partir de esta serie, o quizás descubierto el canal. Por eso, antes de terminar, voy a decirles que durante esta semana vamos a tener una semana especial en el canal con videos exclusivos analizando distintos aspectos de esta temporada, cosas que han quedado afuera en el corte final de cada uno de los capítulos, cambios respecto al libro, como dijimos antes, un análisis de todos los dragones que fueron apareciendo y fueron mencionados, todo como parte de una despedida de esta primera temporada en el canal. Así que les espero en esos próximos videos. Suscríbanse si no lo hicieron todavía y no se olviden de ese like porque de verdad nos ayuda mucho a decirle al algoritmo que este video vale la pena. De verdad ayuda mucho. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Si ustedes quieren, chao.